¿Sabías que estas dos TikTokers se han hecho virales gracias a sus prótesis removibles? Con su ejemplo vamos a ver lo que es llevar día a día una prótesis removible. Ya os adelanto que va a ser un vídeo muy interesante y divertido. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial basado en la historia de estas dos chicas, dos TikTokers que se han hecho virales con sus prótesis removibles. Estarás de acuerdo conmigo que tienen una sonrisa muy bonita. Entonces lo que voy a hacer con vosotros es comentar y ver en qué consisten estas prótesis que llevan y a la vez vais a ver cómo ellas interaccionan con sus prótesis dentales en el día a día. Para empezar, ¿cómo sabemos que llevan prótesis removibles? Es decir, estas chicas tan jóvenes que llevan prótesis de quitar y poner. Tan sencillo como darle al play de su canal. Pues está claro que se quita y se pone los dientes. Bueno, vamos a hablar de este primer caso. Deciros que aparte de que ellas están haciendo vídeos divertidos sobre un problema serio, porque para empezar esto es un drama. Y es un drama porque cuando uno porta este tipo de prótesis es porque ha perdido todos los dientes de su boca. Entonces, bueno, pues siempre es una pena porque como los dientes nuestros y propios, pues nunca hay nada, ¿no? Pero bueno, esta chica explica también en otro vídeo, bueno, tuvo muchos problemas dentales, incluso según ella alguna mala praxis, que bueno, eso habría que ver si es así o no. En resumidas cuentas, bueno, pues que ha perdido todos los dientes. ¿Qué es lo que lleva en boca? Lo que lleva en boca es una prótesis removible. Eso es una prótesis, digamos que es... Todos conocemos la prótesis de nuestra abuelita. Por muy blanco que veáis los dientes, por muy buena forma que tenga, no deja de ser una prótesis removible, es decir, la típica prótesis de toda la vida de quitar y poner. Lo que pasa que evidentemente pues todo ha aumentado mucho a nivel tecnológico, se tiene muy en cuenta la estética, hay muy buenos profesionales que bueno, consiguen un resultado muy estético. ¿La estética va con la funcionalidad? Sí, también van a masticar relativamente bien. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que son prótesis que evidentemente cuando veis que se quita la prótesis es una prótesis muy grande. O sea, eso de entrada, pues oye, hay que aprender a llevarla, a aceptar ese tipo de tratamiento. Una de las cosas que llama la atención de estos vídeos, ¿no? Es como ella con una prótesis que aparentemente, como habéis visto, ella se la pone en la boca y se la quita. O sea, no hay ningún tipo de sujeción, simplemente su propia succión. ¿Cómo es posible que esta prótesis no se le mueva más? Porque luego salen vídeos comiendo, aparentemente cosas que relativamente duras y más complicadas y que no se le mueva esa prótesis. Sale con un chupachú, sale masticando una empanada. Viendo más vídeos de ella vemos que le añade a esas prótesis, le pone adhesivo. Le pone un tipo de adhesivo dental que venden en todas las farmacias que lo que hace es pegarte a la encía un poquito mejor la prótesis y sellarla en la periferia para intentar producir más vacío y que se mueva menos. Evidentemente, bueno, pues añadir un pegamento no es una sensación cómoda en boca nunca, ese tipo de adhesivo. Tener una sensación de que la prótesis en cualquier momento se te puede caer es un problema. Ahora, si tú de ese problema has hecho una virtud, como es este caso de esta chica, de enseñar y de ver con qué facilidad se la quita, pues oye, pues felicidades. Otra cuestión que a lo mejor os estáis preguntando es por qué a mi abuela o a mi madre que lleva este tipo de prótesis se le cae continuamente, se pone pegamento y aún así se le cae y no hay manera, ¿no? Bueno, evidentemente es curioso, pero ella es una chica muy joven. Conozco en toda mi carrera a por no decir ninguno, una paciente tan joven con un tipo de prótesis así. Pero ¿por qué a lo mejor se le sujeta también? Precisamente por su juventud. Es muy posible... o no, porque no lo sé, no la he explorado, pero es muy posible que a lo mejor tengan mejor soporte óseo. Es decir, son prótesis que van sujetas simplemente a la encía, a la forma que tiene nuestro maxilar. Dependiendo de la forma que tenga el paladar y el maxilar, de esa forma se va a adaptar mejor esa prótesis o no. Si tenemos un buen reborde, si tenemos un buen paladar que no sea excesivamente ojival ni excesivamente plano, vamos a conseguir que tenga mejor retención. Si a eso encima le añade pegamento, porque está claro que si le pone adhesivo dental es porque por sí sola no se sujeta demasiado bien, pues podemos conseguir que se sujete mejor. Mientras peor tengamos el hueso, mientras más mayores seamos y seguramente mientras más planito y menos zonas de retención le podemos dar a esa prótesis, evidentemente no se va a sujetar ni con adhesivos. Son prótesis que son bastante complicadas a la hora de poderla sujetar. Depende mucho de la anatomía del maxilar. De hecho vemos con qué facilidad se quita y se ponen las prótesis, ¿no? Lo cual indica que no tienen sujeción. O sea, lo que pasa es que, bueno, son retentivas, si están bien hechas, si tienen un buen sellado, bueno, van a producir un poquito de vacío y eso va a ayudar y con el adhesivo a que, oye, puedas llevar una vida relativamente cómoda. Pero movilidad van a tener. El adhesivo no dura todo el día y, bueno, es incómodo, aparte que
también irrita, deberíamos de dormir sin ellas, es una cosa que no se ve en el vídeo, pero esta chica debería de dormir sin prótesis, una chica de 24 años que se quite los dientes todos los días para dormir, pues bueno. Una cosa que os puede sorprender, aunque a mí personalmente hay cosas en la estética de esta prótesis, la veo demasiado dentona, bueno, yo hay ciertas cosas que no me gustan, ¿vale? Pero bueno, yo sé que en la mayor parte de las personas voy a decir, joder, que prótesis más bonitas, que dientes más blancos. Yo tenía asociado a esta prótesis de quitar y poner como algo feo, oscuro, que suelen ser más amarillas. No, no es eso. Es una cuestión de que tú puedes poner el diente que quieras, el color que quieras. Pasa que normalmente este tipo de prótesis no la lleva una chica tan joven. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a ver personas más mayores que normalmente, para que no ponen unos dientes que no correspondan con su edad, pues se ponen dientes un poquito más naturales, es decir, un poquito más ocre, un poco más amarillos, un poquito con algún desgaste para darle más naturalidad. Una chica de 24 años se puede, en cierta manera, permitir, no choca tanto, unos dientes tan blancos y tan aparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que una prótesis removible tú puedes hacer prácticamente el diseño que quieras y el color de diente que desees. Vamos a por el segundo caso. Me vais a decir a priori de que es lo mismo. Bueno, aparentemente es lo mismo. Conceptualmente es lo mismo. Son dos prótesis removibles, pero hay una diferencia enorme y abismal entre una y otra. Y es cómo se sujeta una y cómo se sujeta la otra. El primer caso que hemos visto es una completa normal y corriente que va a tu encía y se sujeta por habilidad. Es decir, porque tú sepas hacer succión y con adhesivo. Sin más, vamos a ver el vídeo de nuestra segunda TikToker y vamos a ver por qué son tan diferentes estas prótesis. Observar que le cuesta más retirarla, ¿verdad? Si estuviera sujeto a la encía, no te costaría, ¿verdad? Saldría como la otra, que hace plum, y la quitas sin ningún problema. Es porque esta prótesis, y lo vamos a ver en el segundo vídeo que os voy a poner, vais a ver algo muy distinto. Y ahora vemos aquí, y observa cómo le da la vuelta a la prótesis, y vemos que hay como dos cositas negras, ¿lo veis? Muy bien, pues voy a explicar qué significa eso. Esta prótesis es una prótesis removible como en el anterior caso. La diferencia es que va sobre implantes. Lo que veis que le cuesta quitar es porque en su mandíbula o en su maxilar le han puesto implantes. No es totalmente fija porque debería de llevar 6 implantes. Aquí aparentemente, según el vídeo, lo que me ha dado tiempo a ver, creo que lleva 2 abajo nada más. Entonces se ponen 2 implantitos con 2 machos, digamos, o con 2 bolas, con 2 locator, 2 sistemas de anclaje, que luego la prótesis va a llevar unas gomitas que van a enganchar y van a hacer fuerza y van a retener. De esta manera lo que vamos a conseguir es que la prótesis retenga muchísimo más, porque ya no va a ser solo mucosoportada, quiere decirte que esa prótesis se soporta solamente sobre la mucosa, sino que va a ser implanto mucosoportada, es decir, hay una parte muy importante, tenemos que tener el mismo sellado que la prótesis anterior para que también sujete la encía, pero van a tener un apoyo extra con esos 2 implantes que van a hacer un efecto macho-hembra, ¡clac!, que van a entrar ahí y eso va a hacer que la prótesis ya no se te mueva prácticamente nada. Puede tener un poquito de oscilación porque no deja de ser una prótesis removible, pero sobre implantes. Al ir sobre implantes la seguridad es mucho mayor y evidentemente el pegamento te olvidas, ya no tienes que utilizar adhesivo. Esa es la gran diferencia entre la prótesis que lleva el primer caso, que es solamente sujeta sobre encía, con lo cual tienes que estar dándole pegamento, y la otra que va a implanto mucosoportada. Es decir, aparte de llevar el soporte de encía, también lleva un soporte extra de los implantes, que lo que realmente te va a dar esa seguridad de que no se te mueva y de que no se te caiga la prótesis. Si quieres saber más sobre prótesis removible, sígueme en estos vídeos donde explico todo lo relativo a este tipo de prótesis. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y seguimos hablando de odontología. Un saludo.